Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada corazón. Vamos a darle continuidad a la reunión, a la serie de profecías predictivas. Recapitulemos, en la reunión anterior estuvimos mostrando cómo Nimrod, por la línea de Can, un descendiente de Can, de alguna manera podía tipificar al anticristo escatológico final, ¿sí? Entonces vimos nosotros unas características propias del anticristo final y miramos que en Nimrod también se cumplían algunas de ellas. Estuvimos de acuerdo con hermanos como el hermano Gino Francesco y el hermano Evis Carballosa, que estaban de acuerdo en decir de que Nimrod era una tipología o un tipo de anticristo. Mostramos nosotros cómo la tipología, que es una rama de la teología y de la hermenéutica especial, nos ayuda a comprender los tipos, y nos enseñaba de que los tipos tenían que establecerse enlaces. Buscamos los enlaces del tipo con el antitipo y nos dimos cuenta, uno, que el Nimrod fue el primer rey que quiso levantarse contra el Señor, quiso establecer un reino en contra del Señor, Dios, que es lo mismo que hará el anticristo final. Miramos que Nimrod fue fortalecido por alguien para poder edificar los reinos de Babel, todo lo que fue Babilonia, juntamente con su papá, con Cus, la torre de Babel. Miramos también que el nombre de Nimrod significa nos revelaremos, y también Nimrod era un poderoso cazador enfrentado en oposición a Yahvé. Vimos nosotros que ese enfrentado en oposición era en contra del Señor, de la misma manera que el anticristo, cuando se levante, se opondrá a todo lo que es Dios. ¿Listo? Entonces establecimos algunos puntos necesarios para mostrar a Nimrod como un primer tipo de anticristo. Hay mucha literatura extrabíblica que habla acerca de Nimrod, apreciados hermanos, mucha, sino que tratamos de decir lo que dice la Escritura en relación con Nimrod, hermanos. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a otro tiempo de la historia. Vamos a pasar al tiempo intertestamentario. ¿Cuál es el tiempo intertestamentario? Bueno, el tiempo intertestamentario va desde el profeta Malaquías, que en nuestras Biblias es el último profeta, hasta Mateo, o hasta la aparición de Jesucristo, de Juan el Bautista. Ese periodo se llama el periodo del silencio o periodo intertestamentario, porque se cree que no hubieron profetas levantados por el Señor. ¿Listo? En ese periodo intertestamentario vemos nosotros la aparición de un personaje que el Espíritu Santo le dedicó en Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 7, escúcheme bien, 30 versículos, hermano. Entonces, como el Espíritu Santo hizo mucho énfasis en este hombre, nosotros vamos a mirar por qué el Espíritu Santo hizo tanto énfasis en este hombre, que es la segunda tipología o el segundo tipo de anticristo. Entonces vamos a saltar del tiempo después del diluvio, la torre de Babel. Ahora vamos a saltar muchos años en la historia y nos vamos a ubicar en el periodo del 175 en adelante, para poder mostrar lo que el Espíritu Santo mostró a través de los profetas. Iniciemos leyendo Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Solo vamos a leer 3 versículos para tener una idea general de lo que vamos a tratar hoy. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Daniel 11, verso 31. Daniel 11, verso 31. Daniel 11, verso 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza,
y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 8, verso 13, pero lo voy a leer de la Biblia textual 4. Daniel 8, verso 13, lo voy a leer de la Biblia textual 4. Dice: entonces oí hablar a un santo, y otro santo preguntó al que hablaba a Palmoni. Muy diferente a la traducción que tienen ustedes, ¿cierto? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y cuándo será quitado y traída la abominación desoladora y hollado el santuario por el ejército? Bueno, hay una diferencia en la última traducción, porque aquí dice abominación desoladora, y en Daniel 8:13 de la Reina y Valera 60 dice prevaricación asoladora. ¿Listo? Llamo la atención que en los 3 versos que acabamos de leer, el factor común es que la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora es la que vamos a conectar con el segundo tipo de anticristo, que es este personaje que ha sido revelado en los profetas. ¿Listo? Primero, entonces, hagamos una lectura de Daniel 7. Vamos a Daniel 7. Vamos a colocar una base primero. Vamos a leer verso 1 hasta el versículo 8. Daniel 1, versículo 1. Daniel 7, versículo 1 al 8. Daniel 2, el profeta, Dios le revela al profeta cosas que han de acontecer en el futuro. Le reveló desde el reinado de Babilonia, Nabucodonosor, hasta la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo. Y le mostró una imagen, y la imagen tenía metales, y cada uno de esos metales representaba un imperio, un gobierno. ¿Listo? El primer metal representaba ¿a quién? A Babilonia. ¿Listo? La cabeza de oro. Y así sucesivamente. Pero en Daniel 2, el Espíritu Santo no habló acerca de la tipología del anticristo. Pero ahora, pasando a Daniel 7, que es la continuación de la profecía, como decía el hermano Gino, es como el esqueleto, y después le va colocando los tendones, y después le va colocando la carne. Entonces lo que pasó en Daniel 7 es la continuación del 2, pero añade un detalle que no añade en el 2. En el 7 añade la aparición de la tipología del anticristo final. ¿Listo? Entonces, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, esto es lo principal de la profecía, lo que se le mostró a Daniel en esa noche. ¿Listo? 4 bestias tipificadas primero con los 4 vientos. ¿Listo? Y estas 4 bestias subían de gran mar. Verso 3, verso 4. La primera era como león, o sea, Daniel va a tratar de buscar un animal en la creación para comparar la bestia. Y cuando ve la bestia, la ve y dice: esta se parece a un león. Por eso la comparación. ¿Cómo? La primera bestia, la primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y presta atención porque esta tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el capítulo 8.
se alzaba de un costado más del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. 6. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, también tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Ojo, tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel no encuentra un animal en la tierra para poder diferenciar la 4ª bestia. La ve, mira toda la creación y dice: no hay un animal que yo pueda retractar lo que yo estoy viendo. El primero sí, el segundo le encuentro semejante a un oso, el tercero le encuentro semejante a un leopardo. Pero esta bestia la veo, no puedo distinguir, no puedo encontrar un animal en la creación que sea semejante a ella. Entonces por eso le llama una bestia que es espantosa. O sea, no hay manera de compararla en la creación a esta bestia. ¿Listo? Y tenemos que hacer énfasis en el versículo 8. Recuerde, esta bestia, la 4ª bestia, tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos equivalen a los pies de hierro de la estatua del capítulo 2. Por eso les mandé a leer el capítulo 2. Esos 10 cuernos equivalen a los 10 dedos de los pies de la estatua. Listo. De esos 10 cuernos, dice la escritura, versículo 8, sucede algo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, este es el cuerno número 11. ¿Listo? Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, de los 10. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, hermanos, vemos, para poder comparar e ir adelante, 2 aspectos en lo que hemos leído: la abominación desoladora y el cuerno pequeño. El cuerno pequeño se utiliza aquí en las escrituras para hacernos un énfasis al personaje del cual vamos a tratar en el día de hoy. Volvamos. En el capítulo 2, la estatua con los metales, el oro representa Babilonia, usted lo puede leer. La plata representa ¿a quién? A los medo-persas. El bronce representa ¿a quién? Al imperio greco-macedonio. Y el hierro representa a la 4ª bestia, que es el imperio romano, más los 10 dedos de los pies. ¿Listo? Cuando nosotros vemos la revelación progresiva, lo que acabamos de leer acá, vemos entonces que el león, el primero, hace referencia ¿a quién? Al imperio babilónico, de la misma manera que el oro. El oso hace referencia ¿a quién? Al medo persa, de la misma manera que la plata, ¿cierto? El leopardo hace referencia al imperio greco-macedonio, de la misma manera que el bronce en la estatua. Y el hierro, que es la 4ª bestia, al imperio romano, que no se puede comparar con ninguna. ¿Listo? Esa es la comparación. Pero tenemos que en el capítulo 7 le añaden un cuerno que sale a los 10, que viene de la estatua y que viene de los 10 cuernos de la bestia. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 7 le crecen a los 10 cuernos un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el que nos revela el Espíritu Santo, que es la segunda tipología del anticristo. Recuerda, cuando estén en pie los 10 cuernos, se va a levantar este cuerno pequeño. ¿Pequeño por qué? Porque al principio no tiene fuerza, hermanos.
Primero empieza muy pequeño, luego se va engrandeciendo. Y a medida que se engrandece, Daniel 7 derriba a 3 reyes. ¿Listo? En la medida que se va engrandeciendo. ¿Listo? Ahora vamos al capítulo 8. Entonces ya nos habló del cuerno pequeño en el capítulo 7. Ahora el énfasis en el capítulo 8 es el cuerno pequeño, pero no desde la cuarta bestia. ¿Por qué? Porque el énfasis del cuerno pequeño en el capítulo 8 surge de la tercera bestia. ¿Cuál es la tercera bestia? El imperio greco-macedonio o el imperio griego. De ahí el Espíritu Santo le va a revelar a Daniel que va a surgir la tipología de un anticristo, que va a ser lo que el anticristo finalmente va a ser a muy grande escala. ¿Listo? Entonces, en Daniel capítulo 8 el énfasis es el cuerno pequeño, apreciados hermanos. Y este cuerno pequeño surge de la tercera bestia, del imperio greco-romano, y surge del leopardo de bronce. Porque recuerda, ¿por qué decimos leopardo de bronce? Porque en la segunda visión el leopardo representa al imperio greco-macedonio, y decimos bronce porque el bronce en la estatua, tercer reino, representa al imperio greco-macedonio. ¿Listo? Entonces el énfasis recaerá cuerno pequeño y abominación desoladora. Entonces, como lo dijimos ya, capítulos 7, 8 y 11 de Daniel, el Espíritu Santo se refirió a este personaje del cuerno pequeño con 30 versículos. Entonces nos llama mucho la atención el hecho de que el Espíritu Santo lo haya hecho, hermano. Entonces vamos a estudiar y a considerar por qué. El libro de Daniel fue escrito en 2 idiomas, el idioma hebreo y el idioma arameo, ¿listo? De aquel entonces. Esta segunda parte, la segunda parte del libro, del capítulo 2 al capítulo 7, fue escrito en el idioma arameo, que es la lengua propia de las naciones, ¿cierto? Entonces, de modo que es apropiado que el plan para la tierra, para la humanidad, fuera escrito en este tipo de idioma, porque cuando leemos Daniel 2, está hablando de toda la humanidad hasta la venida de Jesucristo. Pero cuando leemos Daniel 7, está hablando de toda la humanidad, incluido el pueblo de Israel, porque finalmente en el capítulo 7 el énfasis también es el pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar, vamos a ver hoy casi todo el capítulo 8, vamos a ir rápido en algunos versículos y en algunos vamos a hacer el énfasis que necesitemos hacer. ¿Listo? ¿Cuál es el énfasis del capítulo 8? Bueno, ahí tienen ustedes su Biblia. Hay un subtítulo que dice visión del carnero y del macho cabrío. ¿Listo? Esta visión del carnero y del macho cabrío nos va a dar a nosotros elementos para poder comprender qué va a ser el anticristo final, hermano. Dios nos lo reveló. Dios no se quedó en silencio. Él nos reveló en parte lo que iba a ser este hombre cuando viniera al final de los tiempos. Y esto nos sirve para poder identificarlo cuando Él venga y nosotros sepamos lo que Él va a hacer. Que no nos coja desprevenidos sin saber lo que Él va a hacer, porque Dios nos lo reveló. ¿Listo? Y como lo dijimos ahorita, hermanos, toda la palabra es inspirada por Dios y toda es útil para nosotros, ¿cierto? Tanto las profecías de Daniel como el resto de la escritura. Leamos desde el versículo 1. Entonces, recuerde, el énfasis acá es el macho cabrío y el carnero. ¿Listo? Y el cuerno pequeño. Es en el énfasis de este capítulo. Daniel 8, verso 1. En el año tercero del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos
y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, el principio es conocer el marco histórico de esta profecía. ¿Cuándo sucedió? Bueno, ahí dice, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, que es más o menos por el año 551. ¿Listo? En ese tiempo, Daniel, cuando Babilonia estaba reinando, tuvo la visión. ¿Dónde estaba? En la capital del reino, en la provincia de Elán, junto al río Ulai. Aquí Daniel ve, según la profecía, un carnero con 2 cuernos, ¿cierto? Y de los 2 cuernos, un cuerno era más alto que el otro. Entonces, para no decir lo que nosotros pensamos acerca de qué serían este carnero con los cuernos, tenemos que irnos a la revelación bíblica, que ella misma nos va a decir qué es lo que significa esto. Y la interpretación se la da del ángel a Gabriel y a nosotros en el versículo 20. Vamos a leerlo. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, ¿sí ves? Tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Listo? Entonces ya es muy claro qué es el carnero con los 2 cuernos. Representa al imperio medo-persa, que el imperio medo-persa hace referencia, como vimos nosotros en Daniel, a la segunda bestia, que era ¿qué? Que era un oso. ¿Listo? Entonces, y esos 2 cuernos representan entonces la alianza entre los medo-persa, pero más adelante Ciro el persa se hizo más grande, entonces por eso la bestia se alzaba de un costado más que del otro. O sea, por esa coalición después el persa se hizo más fuerte. ¿Listo? Entonces aquí está muy claramente, ¿cierto?, que el carnero con los 2 cuernos representa al imperio medo-persia, y cuando el persa se hizo más fuerte, se cumplió la profecía de que el cuerno creció más alto que el otro, al pie de la letra. ¿Listo? El carnero tenía 2 cuernos, ¿cierto? Entonces el carnero es la plata del capítulo 2 y es el oso del capítulo 7. Verso 21 tiene la interpretación del macho cabrío, para que tampoco nosotros digamos qué nos parece que es el macho cabrío. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, el imperio greco-macedonio o el imperio griego representa ese macho cabrío. Y ese cuerno notable hace referencia ¿a quién? Al rey primero. ¿Cuál fue el rey primero del imperio greco-macedonio? Alejandro Magno. Eso es historia, ¿listo? Entonces Alejandro Magno representa al cuerno notable que venció a Darío en la batalla de Isos, y 2 años más tarde derrotó de manera aplastante a los medopersas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la interpretación del macho cabrío. Entonces el macho cabrío es el bronce en el capítulo 2 y es el leopardo del capítulo 7. ¿Listo? Si adelantamos el verso 6 y 7, nos habla de la derrota que le infringió el imperio griego a los medo-persa en cabeza de Alejandro Magno. Quiero llamar la atención al versículo 8. Vamos a leerlo. Y el macho cabrío, ¿cuál es el macho cabrío? El imperio greco-macedonio o el imperio griego.
Y el macho cabrío, verso 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, cuando Alejandro Magno estaba en el cenit de su conquista, en el cenit de su poder, ¿cierto?, conquistando todo lo que estaba delante de él, cuando estaba en lo más alto, digámoslo así, de sus conquistas, ¿qué sucedió? Alejandro muere de una muerte misteriosa. Y cuando muere Alejandro, entonces lo que él había conquistado, que era casi medio mundo, pasó a mano de ¿quién? De sus 4 generales. ¿Listo? ¿Cuáles eran los 4 generales? Bueno, los 4 generales de Alejandro Magno fue Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y grábese bien el nombre de Seleuco y Ptolomeo, porque son los que tienen que ver en esta profecía. Entonces, cuando ese gran cuerno, aquí dice, del macho cabrío, estando en su mayor fuerza, fue quebrado, se murió, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Listo? Entonces, Lisímaco le tocó todo lo que era Grecia y Asia Menor. Casandro le tocó Macedonia. Seleuco le tocó Siria y Ptolomeo le tocó Egipto. A Seleuco, a Ptolomeo le tocó lo que es Egipto más Israel. ¿Listo? Entonces, esta profecía que se hizo muchos años antes de Alejandro Magno fue cumplida al pie de la letra 200 años después. ¿Listo? Después de que estos 4 generales tomaron los reinos cada uno de ellos, hubo guerra entre ellos. Pero la Biblia llama mucho la atención a la guerra entre los seleucos y los ptolomeos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la nación de Israel. Porque aunque los ptolomeos tenían a Israel, Seleuco quería tomar a Israel y tomar a Egipto para coger gran parte del mundo habitado de aquel entonces. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo hace énfasis en estos 2 reinos, que en Daniel 11 le llama como los reyes del norte y los reyes del sur. Así que cuando vaya a leer Daniel 11, pueda entender que los reyes del sur hace referencia a Egipto, o sea, sur desde Israel. Desde Israel el sur es Egipto, ¿listo? Y desde Israel el norte es Siria, lo que es Damasco hoy, ¿listo? Que es los seleucos que están allá, ¿listo? Historia. ¿Qué pasó? Del imperio greco-macedonio, de estos 4 generales, de uno de ellos, ojalá pudiéramos hacer el cronograma, de uno de ellos, de la línea de los seleucos, salió un rey. Pasaron muchos años, pero el Espíritu Santo va inmediatamente a este rey y le llama el cuerno pequeño. Verso 8, verso 9. Y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 generales de Alejandro Magno, este es el Seleuco, de uno de ellos, ¿listo? De uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, hermanos. Este cuerno pequeño, mire lo que hace el Espíritu Santo. No da muchos detalles, pasa de los 4 generales del imperio griego inmediatamente a este cuerno pequeño. En Daniel 11 sí da muchos detalles minuciosos de cómo este cuerno pequeño se engrandeció, porque lo vuelve a tratar nuevamente. Entonces aquí tenemos un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño es el segundo tipo de anticristo. Este cuerno pequeño nos va a mostrar el Espíritu Santo y la historia, lo que va a ser cuando venga en el futuro, hermanos. Y esto es para que nosotros lo identifiquemos. Esto es para que cuando venga podamos decir gracias, Señor,
porque tú nos mostraste en tu palabra lo que había de acontecer en el final de los tiempos. No somos ignorantes al conocer tu palabra de lo que ha de acontecer, hermanos. ¿Listo? Entonces, este cuerno pequeño, según la historia y según la Biblia, viene de Seleuco, y es el rey seleucida que se llama Antíoco IV Epifanes. Así, Antíoco IV Epifanes. ¿Listo? Este rey Antíoco IV Epifanes, según unos diccionarios y otros diccionarios, tiene dos traducciones. Bueno, Antíoco significa el ilustre, y algunos dicen que Epifanes significa Dios manifestado. ¿Listo? Hay otros que dicen que Epifanes significa solamente manifestación. Entonces, en el contexto histórico, Antíoco creía que él era Zeus en forma de hombre manifestada. O sea, él creía que era Zeus encarnado. ¿Listo? Ese era uno de los aspectos principales de los reyes de los imperios antiguos, que ellos mismos se autodeificaban, hermanos. ¿Te recuerda a Darío? Aunque Darío como que él no mandó a que los hombres oraran a él, cuando vinieron los sátrapas y le dijeron, venga, haga un edicto y que nadie ore a otro Dios más que a usted en 30 días. Y Darío como que, pues claro que sí, que oren hacia mí, ¿cierto? Durante 30 días. Entonces lo normal de los reyes de la antigüedad, de los imperios antiguos, era la autodeificación. Y Antíoco no era la excepción. Él mismo también, con su nombre, que significaba o Dios manifestado o Zeus manifestado en forma humana, se autodeificó. Antíoco Epifanes, que lo vamos a mirar más profundamente en el capítulo 11, reinó en Siria entre los años 175 y 163 antes de Cristo, y se caracterizó por lo mismo que se va a caracterizar el anticristo cuando venga: la persecución en contra de los judíos, hermano, y el aborrecimiento en contra de todo lo que es Dios. Apreciados hermanos, esto es lo característico de este rey, que también tipifica el anticristo final. ¿Listo? Entonces, hermanos, tenemos que este cuerno pequeño, ya vamos a mirarlo, se engrandeció mucho hacia el sur. Al sur es Egipto de Israel, hacia el oriente, y también dice que se engrandeció hacia ¿dónde? Hacia la tierra gloriosa. ¿Y sabe qué significa en la Biblia la tierra gloriosa? Tanto en el capítulo 11, 16, en el 11, 41 y en Jeremías 3, 19, la tierra gloriosa es Israel, hermano. ¿Sí me entiendes? Se engrandeció en contra de Israel. Y ya vamos a mirar qué fue lo que hizo este rey. Cuando dice que se engrandeció, es que se levantó en contra de Israel. ¿Qué es lo que hizo este rey cuando quiso llegar a Israel? Bueno, trató de introducir la helenización a la cultura de los judíos. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a quitar la cultura y las costumbres de los judíos y vamos a meterle la cultura griega. Eso es lo que trató de hacer él. ¿Listo? Quitar los sacrificios, quitar la lectura de la ley, quitar la circuncisión, ¿cierto? Entonces, cuando él trató de introducir eso en Israel, es ahí cuando se levanta la guerra de los macabeos. ¿Han escuchado? La guerra es en ese momento cuando se levanta una guerra de guerrillas, entre comillas, contra el reinado de Antíoco, ¿cierto? Que viene la familia de los macabeos y purifican el santuario. Es en ese momento. ¿Listo? Entonces, vamos a leer qué pasó con este cuerno pequeño y vamos a mirar unos aspectos que tipifican el anticristo final. Recuerde, se creció mucho hacia el sur, oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Dice el versículo 10. ¿Listo? Entonces, hermano, tenemos que entender este lenguaje simbólico. Cuando dice acá el texto
que se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de los cielos se echó por tierra. Este lenguaje es un lenguaje simbólico que nos habla de la persecución que tuvo Antíoco contra el pueblo judío inicialmente, ¿listo? Al cual se alude como si estuviera compuesto por estrellas. No quiere decir que se levantó contra algunas huestes celestiales literalmente, sino que se está refiriendo que se levantó en contra del pueblo de Dios. Verso 11. Y aún se engrandeció, ojo, contra el príncipe de los ejércitos, y escucha su Biblia, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, mire lo que hizo este rey. Fue hasta la tierra gloriosa, se enseñoreó de la tierra gloriosa, y también dice el texto que se levantó ¿contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. Hay dos maneras de poder entender ese príncipe de los ejércitos. Uno, puede referirse al sumo sacerdote del su momento, Onías III, que se cree que Antíoco lo mató. O puede referirse a lo que dice la Biblia de quién es el príncipe de los ejércitos. Vamos a ir a Josué, capítulo 5, Josué, capítulo 5. Entonces, en tal caso, el príncipe de los ejércitos sería Dios. Josué capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 13 al 15. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y él le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Listo? Entonces vemos acá que el príncipe del ejército de Yahvé es una referencia ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque a ningún ángel se le permite que los seres humanos le adoren. Y Josué se postró y lo adoró. Y de ningún ángel se dice: quítese el calzado porque donde yo estoy es un lugar santo. ¿A qué le recuerda esto? Zarza ardiendo. Cuando Moisés se aparece, el Señor se le aparece a Moisés, y Moisés se va a acercar y el Señor le dice: un momento, mi presencia manifiesta acá, quiere decir que el lugar es santo, así que quítese el calzado. ¿Listo? Entonces, hermano, ¿qué entendemos nosotros con esto? Que este cuerno pequeño, volvamos a Daniel 8, este cuerno pequeño hizo algo, que se engrandeció contra Dios, hermano. Vamos a leerlo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, quiere decir que este hombre se levantó en contra de todo, con todo lo que tiene que ver Dios, hermano. ¿Listo? Eso es lo que significa este versículo. Y por él, ¿por quién? Por el cuerno pequeño sucedió algo. Fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado ¿qué? Por tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que por ese cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio? Bueno, Antíoco ordenó que cesasen las ofrendas que eran ofrecidas diariamente en el altar de bronce en Israel. Incluso destruyó el altar de los sacrificios. ¿Listo? Prohibió sacrificar animales en el altar de bronce, profanó el sábado y los días festivos, evitó
mandó a que los niños judíos no fueran circuncidados, ¿cierto? Y profanó el santuario sacrificando un cerdo en el altar de bronce. Entonces ahí se cumple lo que dice la Escritura, que por él, o sea, él fue la causa cuando entró a la tierra gloriosa de que el continuo sacrificio cesare, hermanos. Quiero leer de la Biblia Dios habla hoy, que tiene los libros apócrifos. Esto quiero leerlo a manera de información para que entendamos el contexto. Vamos a leer primer libro de Macabeos. Es un libro pues histórico, no es inspirado, pero nos habla de lo que sucedió en ese tiempo en Israel. Quiero leer primera de Macabeos, capítulo 1, verso 41 al verso 50. Dice, este es Antíoco IV, ¿listo? El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir las costumbres extrañas en el país y que prohibía ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacía profanar los sábados y las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley, cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Entonces, hermano, en esto tipifica Antíoco al anticristo final. Recuerde, él va a tratar de cambiar la ley y los tiempos cuando venga. Va a tratar de quitar la palabra de Dios del entorno y va a establecer leyes que solo pueden adorarlo a él. El que no lo haga va a pasar lo que pasó en los tiempos de Antíoco IV Epifanes. Va a ser condenado, hermanos. Entonces estamos viendo cómo este Antíoco Epifanes va cumpliendo la tipología del anticristo final. Ya en Daniel 11 vamos a ver varios versículos terminales que nos van a afirmar esto, ¿listo? Entonces este rey Antíoco Epifanes, ¿listo?, fue un precursor del anticristo, ¿cierto? Y va a ser lo mismo, el anticristo final va a ser lo mismo que hizo él, pero a una mayor escala. Verso 12. Entonces, no, verso 12, acá. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, ¿a qué se refiere con que echó por tierra la verdad? Bueno, Antíoco mandó a romper todos los libros de la ley y mandó a quemar todas las copias de la ley existentes. ¿Listo? Eso también está ahí en Macabeos 1, 56 al 57. Verso 13, y aquí establecemos un gran paralelo. Entonces, oía un santo que le hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora y entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Voy a leerlo en la Biblia textual 4. Entonces oí hablar a un santo y a otro santo preguntó al que hablaba a Palmoni. La Biblia textual dice que el texto hebreo tiene el nombre del ángel, se llama Palmoni, que significa numerador maravilloso. La pregunta fue, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y cuándo será quitado? Y traía, y mire cómo dice esta versión, la abominación desoladora y hollado el santuario por el ejército. Y él se volvió hacia mí y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Listo?
Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, que paren el continuo sacrificio y la abominación desoladora. Entonces, primero, vamos a establecer qué es la abominación desoladora. ¿Listo? Según la Biblia, ¿qué es la abominación desoladora? Según el contexto histórico y Mateo, la abominación desoladora, y Apocalipsis, que también tiene que ver, la abominación desoladora significa que Antíoco IV Epifanes levantó sobre el altar de los holocaustos un altar o un ídolo a el dios Baal o al dios griego Zeus olímpico. Les voy a decirlo. La abominación desoladora significa que Antíoco Epifanes colocó una imagen, un altar al dios Baal o al dios griego Zeus olímpico, y así profanó el santuario al colocar una imagen, una abominación en ese lugar, hermanos. ¿Listo? ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, 15 de diciembre del 167 antes de Cristo. Llegaron los sirios a Jerusalén con Antíoco Epifanes y colocaron una imagen o una estatua de estos dioses en el lugar santísimo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hizo eso? Profanar el santuario, arruinar el santuario, que era dedicado para el Dios más alto y verdadero, hermanos, ¿cierto? Entonces, los soldados de Antíoco profanaron el templo de Dios, también al colocar animales inmundos sobre el altar de bronce, porque era prohibido. Esto es lo que históricamente significa la abominación desoladora. Ahora, vamos a ir al tiempo del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 24:15, que ya lo leímos ahorita. Mateo 24:15. Mateo 24, versículo 15. Vamos a leerlo. Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda. Entonces, hermano, mire dos cosas. El Señor Jesucristo ve la profecía de Daniel, ¿a cómo la ve? A un futuro. ¿Listo? Y el año 70 no cumplió, no agotó la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel es para el tiempo del fin. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Quiero leer la traducción de Francisco La Cueva porque trae una palabrita que nos va a ayudar a entender el concepto. Francisco La Cueva traduce así: cuando pues veáis la abominación de la desolación dicha por medio de Daniel el profeta, ojo, estando en pie. Esta palabra estando en pie en el griego es esto, viene de istemi. Istemi significa colocarse en pie. Entonces va a haber el Señor Jesús le llama la abominación desoladora estando en pie. ¿En dónde? En el lugar santo. Y en la Biblia, ¿qué es el lugar santo? Bueno, una parte del templo de Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo dijo que a los judíos y a nosotros, cuando viéramos en el lugar santo la abominación desoladora puesta en pie, nos diéramos cuenta, hermanos. Entonces esta profecía también tiene un cumplimiento en el futuro. ¿Listo? Entonces la abominación desoladora se refiere al altar pagano y a una imagen del dios Zeus o Baal colocada en el templo. Y recuerde, aquí habla que es en el lugar santo. ¿Listo? Entonces, cuando vieran que sucediera eso, entendiéramos nosotros, primeramente Israel y luego nosotros, que se levantaría el hombre de pecado, ¿cierto? Entonces Antíoco Epifanes cumplió esa tipología a él colocar entonces un altar y colocar una imagen de un ídolo en el lugar santo. ¿Listo? Volvamos. Daniel 8.
Ahora veamos el versículo 14. Versículo 14. Entonces ya entendimos que este sacrificio, dice acá, verso 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Listo? Quiero que entendamos que esto no es lo que dijeron los adventistas del séptimo día. Ellos dijeron que esto eran 2300 años, pero resulta que el contexto habla de 2300 tarde y mañana. Ahí está en plural, ¿cierto? Miren su Biblia y aparece tardes en plural y mañanas en plural. Pero resulta que Casiodoro de Reina en la primer Biblia en castellano aparece en singular. Entonces sería 2300 tarde y mañana. ¿Qué se hacía en Israel tarde y mañana? Sacrificio continuo. Entonces, si son 2300 tarde y mañana, ¿cuántos días serían? 1150 días. 3 años como con 50 días más o menos, 55 días. ¿Listo? Ese tiempo fue el tiempo en que Antíoco Epifanes hizo cesar el sacrificio. Ese tiempo fue el tiempo en el que iba a durar lo que dice acá: la visión del continuo sacrificio y la abominación desoladora, entregados para ser pisoteados. Entonces, hermanos, ese fue el tiempo que duró la persecución de Antíoco Epifanes, y es dada en número de sacrificios de tarde y mañana. O sea, él interrumpió 1150 días o 3 años 55 días los sacrificios continuos, y eso, con lo que él hizo, profanó el santuario, hermanos. ¿Listo? Entonces, quiere decir que al final de los tiempos el anticristo final también hará algo parecido. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda durante un periodo que se conoce como 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, tiempo y mitad de tiempo. Sino que aquí hay una diferencia de tiempo. En el anticristo final son 1260 días. En lo que hizo Antíoco Epifanes hay 1150 días, quedando 110 días por fuera de la profecía. ¿Listo? Entonces, hermano, vemos nosotros que este tiempo, que es un aproximado a lo que hizo Antíoco Epifanes en Israel, a la dominación de Antíoco Epifanes en Israel, es un aproximado de lo que hará el anticristo final. Antíoco quitó el sacrificio continuo desde el 15 de diciembre de 168 a.C. y fue restaurado el 25 del mismo mes del año 165, cuando el templo fue purificado. Que esa es la fiesta que usted encuentra en la Biblia, en Juan 10:22, que se llama la fiesta de la dedicación. ¿La ha leído? Bueno, esa fiesta de la dedicación es cuando Judas el Macabeo y toda la familia de los Macabeos hicieron ir a Antíoco Epifanes y restauraron nuevamente el altar de los sacrificios, hermano. ¿Listo? Entonces, ese tiempo que duró Antíoco Epifanes cesando el sacrificio y la ofrenda, entonces nos muestra que en un periodo futuro, en el tiempo de la gran tribulación, la iglesia e Israel también tendrá la misma persecución por parte de Antíoco Epifanes, hermano. Amén. Y veamos el verso 17 para ir avanzando. En el 15, en el 16, Daniel quería saber acerca de la visión. Verso 17: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, mire su Biblia, hermanos. O sea, quiere decir que con Antíoco no se agotó la profecía. Él era apenas un tipo, un cumplimiento primero o primario de lo que iba a acontecer en el futuro. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 18.
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido a tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Entonces, ¿qué hace saber el ángel al profeta? Bueno, que la visión es para el tiempo del fin. Y no solamente el fin de los reinos de los seleucos, el fin de la historia, porque esto está conectado con Daniel 2 también, que es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese fin puede tener dos cumplimientos. Uno, cuando llegue el final de esos 4 reyes, ¿cierto? Y cuando se levante el cuerno pequeño, pero el tiempo de fin se refiere al cumplimiento del final de la historia. En el verso 20 al versículo 22 ya explicó el ángel qué significaba la profecía. ¿Listo? Ahora en el versículo 23 dice: y al final del reinado de estos. ¿De cuáles estos? Bueno, de los 4 reyes y del cuerno pequeño. Al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ojo, que aquí ya está apuntando más allá de Antíoco, hermanos. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, hermanos. O sea, según Daniel 2, verso 44, cuando estén gobernando esos reyes, vendrá una piedra no cortada con mano que destruirá toda la estatua. Y al final del gobierno de estos, como dice acá en el versículo, al final del gobierno de estos se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ustedes saben lo que dice Apocalipsis, que el dragón le dará todo su poder a la bestia. O sea, la bestia no se va a fortalecer por él mismo, el anticristo, sino que alguien más le va a dar su fuerza, le va a dar su poder. ¿Y es quién? El dragón. Lo mismo pasa con este rey altivo de rostro, que alguien más lo va a fortalecer, y cuando sea fortalecido causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién más? Y al pueblo de los santos, hermanos. ¿Se me entiendes? ¿Qué hará el anticristo escatológico final en el periodo de la gran tribulación? Perseguirá a los santos del Altísimo y hará guerra contra los santos y los vencerá. Daniel y Apocalipsis 13. Entonces, lo que hizo Antíoco Epifanes lo va a hacer el rey enigmático, misterioso, altivo, conocedor de los enigmas, hermano. Cuando venga ese rey, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, se creerá a Dios, como dice 2 Tesalonicenses, que él mismo se sentará en el templo de Dios haciendo de pasar por Dios, y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 19? Que la bestia y el falso profeta se reunirán para pelear contra el Cordero. Es inaudito que un hombre crea que puede levantar su mano en contra de Dios, pero este hombre va a ser la cúspide de la soberbia y de la altivez, que va a creer que puede levantar su mano contra el Altísimo. ¿Listo? Entonces aquí dice el texto muy claramente en el verso 25 que se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no ¿qué? Aunque no por mano humana. O sea, ningún hombre va a quebrantar al anticristo. ¿Quién va a ser? El propio Señor Jesucristo. Por eso lo dice 2 Tesalonicenses, que
aniquilará o lo hará inoperante con el resplandor de su venida. Y por eso dice en Apocalipsis 19 que cuando el Señor Jesús venga en las nubes del cielo, arrojará al lago de azufre y fuego a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta. O sea que ninguna mano humana lo va a quebrantar, hermano. El propio Señor va a hacer un juicio contra él, hermanos. ¿Listo? Y terminando, verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, ojo, verso 27, porque es para muchos días. 200 años después se cumplió la primer parte de esta visión, cuando se levantó el rey altivo Antíoco IV Epifanes. Se levantó contra el pueblo santo de Dios. Pero en los tiempos finales se volverá a levantar un hombre con estas características. Será un rey altivo de rostro, un rey entendido en enigmas, un rey que se levantará contra la tierra gloriosa, un rey que se levantará y atacará y matará a los santos del Altísimo, un rey que se engrandecerá contra todo poder, un rey que no será fortalecido por fuerza humana, sino por fuerzas espirituales, y un rey que será quebrantado no por mano humana, sino por mano divina, cuando Dios haga un juicio contra él, apreciados hermanos. ¿Listo? Entonces el capítulo 8 revela la lucha entre el imperio griego y el imperio persa, medo-persa, y cómo se va a levantar del imperio griego un cuerno pequeño que tipifica el anticristo final escatológico, apreciados hermanos. ¿Qué nos muestra la profecía? Que Dios está al tanto de lo que está sucediendo y que lo que va a suceder. Que Dios nos imprime fortaleza a través de las profecías, que Dios nos ayuda a conocerlo a Él como el soberano de los tiempos. Dios nos ayuda a conocerlo a Él como el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios nos ayuda a poner nuestra confianza en un Dios que no miente, en un Dios que sabe las cosas que han de acontecer en lo futuro. Y que Dios a través de la profecía busca fortalecer nuestro testimonio de vida cristiana, hermanos. Cuando venga la persecución final contra los hijos de Dios, aquellos hermanos que ya conocen su palabra y aquellos hermanos que viven por Cristo y para Cristo podrán sobrellevar todas estas situaciones, hermanos. Porque solo muere por Cristo aquel que vive por Cristo, hermanos. La profecía ayuda a que nuestra mente sea fortalecida y sea armada en los tiempos por venir. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a ver más minuciosamente qué dice el capítulo 11 acerca de Antíoco Epifanes, porque el Espíritu Santo se volvió a tomar bastantes versículos en el capítulo 11 y vamos a ver bien las minucias comparándolas con los macabeos, qué fue lo que hizo Antíoco más minuciosamente y comparándolo finalmente con el anticristo final, que lo veríamos en las últimas reuniones. Hermano, esto es para que nosotros tengamos una fe fortalecida y para que nosotros entendamos que el Dios a quien nosotros servimos es el Señor de los tiempos, hermano. Amén.